Ya, el siguiente tema, el siguiente bloque corresponde a fracturas transicionales y de tobillo en adolescentes. Nos corresponde a mí y al doctor Pablo Wagner estar encargados de este tema. Y bueno, como caso número 1 les queremos presentar este paciente de 14 años que tuvo una torsión de baja energía en el tobillo derecho, eso es muy relevante. Consultó nuestro servicio de ciencia escolar con un dolor importante y una imposibilidad a la carga, con esa clínica que ustedes ven en esa fotografía. Como primera pregunta, ¿cuáles son las posibilidades diagnósticas que tenemos? Los invito a votar. Puede ser una fractura pilontibial, una fractura triplanar, recuerden la edad que tiene el paciente, una luxofractura de tobillo, una fractura de tiló o una fractura aislada de peroné. Vamos a dar un par de segundos. Bueno, aquí las votaciones mostraron entre dos fracturas, entre las triplanares y los tiló, que son las fracturas más habituales de ver en los adolescentes casi al final, peri 15 años, así que los conceptos del público están más o menos adecuados. El estudio inicial de este paciente corresponde con estas 3 radiografías, donde ustedes ven que tiene puesta la inmovilización, porque claramente el paciente estaba con dolor, y ya viendo estas radiografías, uno más o menos se puede hacer la idea de lo que estamos viendo. Al menos se ve un rasgo ahí en la zona epifisiaria anterolateral. Y con ese estudio, solo ese estudio inicial y la clínica, ¿qué opciones podríamos tener como manejo inicial? Hacer una cirugía urgente, sabiendo con esta fractura que ya vimos en la radiografía, tomar un escáner para evaluar la conducta a seguir, hacer solamente un manejo conservador con descarga y uso de bastones, podemos hospitalizar al paciente por el manejo del dolor o eventual evaluación de alguna complicación inmediata, o hacer una colocación de una tracción transesquelética. Los invito a votar. Bueno, casi todos eligieron la conducta adecuada, que es tomar un escáner, y estas son las imágenes de ese escáner, donde vemos que finalmente hay una fractura de este paciente, donde se ve que existen al menos 2 gaps, tanto en el corte sagital como en el corte coronal. Si ustedes ven bien el corte coronal, aparte se ve ahí un fragmento libre intraarticular, y uno puede ver que además en el corte sagital, que evalúa el fragmento más posterior, tipo Holland, que hay un pequeño escalón. Entonces, con esta nueva información que tenemos, podemos decir que en general hay que pedirle escáner a estos pacientes, porque con esta evidencia que tenemos en la actualidad, casi la mayoría de los pacientes se reclasifican, el 39% tiene más de 2 milímetros en los escalones o en los gaps, hay un 27% de cambio en el manejo, y lo otro que nos ayuda harto es que en la dirección que vamos a poner nuestros tornillos en el manejo quirúrgico. Entonces, cuando tenemos a estos pacientes, las alternativas de manejo son estas 5 que aparecen ahí, y los invito a votar para ver cuál es la más adecuada para ustedes, que puede ser un manejo conservador, con yeso botacorte y descarga, una reducción percutánea y fijación con agujas o tornillos, una reducción abierta con tornillos de compresión, una reducción asistida con artroscopía y tornillos canulados, o una reducción cerrada y controles seriados semanalmente. Bueno, aquí hay algo más o menos parejo entre la reducción percutánea y la fijación con aguja o tornillo, y la reducción asistida con artroscopía, que es lo que en nuestro centro hacemos con mayor habitualidad para estos casos. Aquí está el resultado definitivo. Se usaron 2 tornillos canulados, en este caso usamos tornillos con compresión alta, y en la parte inferior derecha ustedes ven ahí una foto que le sacamos a la pantalla para que ustedes vean que efectivamente podemos lograr súper buenas reducciones con esta asistencia artroscópica. Y esto está dado principalmente con esta publicación muy reciente, que la peor evolución se ve incluso si los gaps no son son tan pequeños como 2,5, y lo importante es que nunca debemos dejar escalón. Y la verdad es que uno que también ha hecho cirugía abierta, es complejo mirar bien esa zona cuando uno está haciendo la cirugía abierta. Por eso yo creo que la artroscopía nos aporta en forma muy relevante el manejo de estos pacientes. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que hacer cuando usamos los tornillos? Tenemos que considerar la edad que tiene este paciente, que ya está casi cercano al cierre fisiario.
Tenemos que respetar la física, considerar el uso de tornillos de alta compresión, debemos lograr una reacción articular anatómica independiente de cómo o qué tornillos usemos, debemos retirarlos de regla o hay que usar primero los tornillos metafisiarios antes de los que ponemos en la zona epifisiaria. Los invito a votar. Bueno, como el concepto ya está entregado, claramente aquí lo importante es conseguir una reducción anatómica, eso es lo más relevante. Respetar la física también es un punto a considerar, pero yo diría que en general en pacientes más pequeños, ¿ya? En general, cuando los pacientes ya tienen menos de 2 años cercano al cierre fisiario, la verdad es que en esta zona no es tan relevante ser tan estricto en el respetar la física. Manejo de la carga que hacemos con estos pacientes, aquí también hay una votación. Si uno consigue que el paciente sea estable, hace una carga inmediata, permite una movilidad precoz y carga a las 2 a 3 semanas, los manda a hacer rehabilitación con el kinesiólogo cuando la conciliación es completa, hace carga a las 4 semanas cuando una radiografía muestre que lo articular está bien, o según el control con un escáner postoperatorio determinar el manejo de la carga y la movilidad. Los invito a votar aquí para que veamos cuáles son las conductas que tienen ustedes en su práctica habitual. Bueno, aquí hay dos alternativas que alcanzaron el mayor porcentaje y la verdad es que son las dos cosas que están más demostradas en estos casos. Ya incluso hay algunos autores que recomiendan hacer cargas tan precoz como a las 2-3 semanas, sobre todo si es que uno logró hacer una buena reducción articular. Si uno logró una buena reducción articular, uno incluso a las 2-3 semanas podría cargar a estos pacientes. Este es el resultado alejado, esto más o menos a los 6 meses postoperatorio. Nosotros no retiramos los tornillos de regla en estos pacientes. Sabemos que hay un estudio del 2007 que demostró que había que retirarlos, pero la verdad es que es un estudio cadavérico. En general nosotros no hemos tenido problemas con estos pacientes. Y aquí, ¿qué es lo relevante en esta fractura? Respetar la fisis, punto 1, lograr reducción articular, retardar la carga, retirar a estos pacientes de las actividades deportivas por el resto del año, o siempre estar buscando lesiones ligamentosas asociadas. La votación. Reducción articular, bueno, es lo que he estado repitiendo en todos estos casos, y como mensaje final podemos decir que independiente de cómo, debemos siempre lograr reducción anatómica en estos pacientes. A esta edad, como ya les comenté, ya cercano a los 15 años, la fisis no es tan relevante, entonces podemos hacer fijación a través de ella. En todos estos pacientes tenemos que pedir escáner y es de regla, y debemos hacer tratamientos funcionales para que así nuestros pacientes hagan movilidad y carga precoz y en forma segura.